Ya, ahora sí. Bueno, sin tanto preámbulo, hoy vamos a aprovechar al máximo y de hecho todos de estas, ya nos queda un mes, ya estamos en la mitad del curso, para ser así de exactos y de exactas. Hoy vamos a aprovechar tal cual la primera hora, porque bueno, siempre he considerado que es una buena dinámica esto de desde el primer curso, esto de poder compartir y de que nos conozcan, les conozcan y nosotros también conozcamos están hablando, desde qué perspectivas, ¿no? El tema esto de los conferencistas y conferencistas que siempre está alineado a tema de drogas o expertos, expertas, aunque esa palabra es media fofa, pero bueno, que tienen su trayectoria investigativa y académica alrededor del tema de las drogas. Y hoy va a estar Felipe Galán, pero también siempre lo hemos planteado y siempre lo hemos puesto que una conferencia sea un poco más teórica, es decir, no tanto en el expertise de el tema de las sustancias ilegalizadas. Y pues hoy Felipe, él participó y él colaboró y de hecho publicó un artículo de ese dossier que hicimos hace 2 años. Si alguien no lo tiene aún, aunque creo que casi todos lo hemos promocionado ya más de 2 años, el de drogas en Iberoamérica, pero ahí me avisa y les comparto por el chat. ¿Ya? Entonces el Felipe, él es antropólogo, él es doctor en antropología y va a estar desde las 7 en punto exactamente, así que hablándonos un poco más del tema de contrahegemonía y contracultura alrededor del tema de consumo y de uso de sustancias psicoactivas. Eso, y pues vamos a retomar. Siempre cuando tenemos estas 3 sesiones de conferencistas, como tenemos 1 hora en lugar de 2, pues ahí vamos ajustando los contenidos y hoy vamos a terminar con la presentación, una partecita final que nos quedó pendiente ahí del tema de el mito del borracho asesino, ¿no? Del tema este de Gusfield, de la sociología de los problemas públicos, y vamos a continuar con la tercera parte de con la tercera sesión, perdón, más que tercera parte, tercera sesión de la segunda parte, que es la sociología de la vergüenza, entender cómo se construye, cómo se legitima esa emoción que es la más duradera, ¿sí? Y persistente, en la cual empiezan a generarse otros tipos de políticas y sobre todo la continuidad del prohibicionismo, ¿no es cierto? La única alternativa es la abstinencia, el resto no nos interesa. Bueno, no me refiero a nosotros ni a nosotras, sino me refiero a todos los gobiernos, a los estados, a los centros de rehabilitación, a las clínicas de reinserción social, que lo que menos hacen es reinsertar socialmente, y vamos a hablar de eso, eh, para decirnos no consuma drogas, esa es la única solución cuando eso es una vulneración de derechos, ¿sí? Así que vamos bueno, una presentación yo la tengo abierta, déjenme abrir la otra nada más, que tengo acá, y les comparto la pantalla inmediatamente. Déjenme ver, aquí estamos. Este es el segundo curso, ven, el segundo curso del año. Ya en la última clase hablaremos un poco de las emociones y del el reconocimiento y agradecimiento a que en un año calendario haya prácticamente 3 cursos, ¿no? Sobre investigación de drogas desde Flaxo, Ecuador. Así que déjenme ver, aquí está la guía, ya la tengo lista y la vamos a abrir y luego así a compartir. Ya está abierta. Ahora sí, la vamos a compartir. Vamos a compartirla. Hola Antonio, el Antonio está por aquí. Y le invitamos. Muchas gracias que esté desde México. Un gusto verte por aquí. ¿Quieres decirnos algo antes, hasta que abra la presentación? El Antonio fue estudiante del segundo curso. No, hombre, muchas gracias, profe, por esto. En verdad están con uno de los grandes en metodología, en disposición y en conocimiento de la política de drogas. Flaxo Ecuador está haciendo bien las cosas. Y sobre todo, tenemos mucho por hacer, muchas instancias que intentan articularse, pero pocos lo hacen con metodología y con conciencia, y sobre todo, conciencia. Gracias, profe. Conciencia. Muchas gracias. Sí, el lema que se configuró de con espacio ciencia y con conciencia salió de los paneles de discusión y la intervención del Antonio y de todas y de todos, así que igual ya la próxima semana vamos a iniciar con el tema de los paneles. Así que bueno, mi pantalla está en verde, eso significa que se está compartiendo. Pero si no se está compartiendo, me dicen nomás, ¿ya? A ver, entonces, tenemos ya aquí la presentación. Igual, ustedes pueden ajustarla, ¿no? Eso me había olvidado de decirles ahora en el class.
yo la comparto solo en 50% para poder verles las caras, las pantallas, las manos, los chats, los mensajes, pero ustedes pueden ajustarle ahí en su computador, ¿no? Ponerle al 100, al 200, a lo que gusten, ¿ya? Pero yo la comparto en 50 para poder ver toda la pantalla, ¿ya? Y no solo fijarme y centrarme ahí en la presentación. Después nos perdemos y eso no queremos. Entonces, bueno, retomamos, como dijimos, en el sentido tal cual, puntual y específico, en el que pues esta fue la sesión 6, ¿sí? Y considero que siempre hay que ir dándole un pequeño ajuste, por más breve que sea, más que ajuste me refiero a ir empatando, ¿no? Y para empatar con la sesión 7, que de hecho es en la que participó eh, la, la Sara Snap, que ya nos va a mandar su presentación y que también ya me acordé, ya les voy a mandar el correo, pero deme tiempo, que yo también estoy como el Edison, con las otras clases, con la vida, los guaguas, pero lo importante es siempre reunirnos y que este espacio no se pierda. Como alguien me preguntó, ¿hasta cuándo? Pues el cuerpo aguante, hasta unos cuantas décadas más. Entonces, bueno, aquí tenemos el tema de la ley y como orden social negociado, ¿sí? Gusfield lo plantea sociológicamente para entender que cualquier normativa y marco normativo es flexible, aunque no nos parezca. Es flexible porque tiene una disposición, y aquí en Ecuador se le dice, ¿no? Disposiciones transitorias, disposiciones generales, ¿no es cierto? Siempre se da una opción legal para que constitucionalmente se lo pueda cambiar. Se habla de compromiso y de resistencia, porque no siempre los cambios normativos judiciales son así de, entre comillas, sencillos y mucho menos así de cortos, ¿sí? Deben transcurrir años o décadas para que haya reformas constitucionales, ¿sí? Y el compromiso es un poco más en el tema del orden. Nosotras nos comprometemos, aunque nos olvidemos, y si nos olvidamos, pues ahí está la penalización, está el castigo, está la vergüenza, ¿sí? A el respeto irrestricto a la ley, ¿sí? Pero en este texto que no se centra en una sustancia legalizada, ¿no? El alcohol, ¿sí? Eh, y el tema de los accidentes de tránsito, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, que hasta la actualidad es uno de los países con mayor nivel y porcentaje de accidentes de tránsito por ebriedad, y no lo digo yo, y no lo dice solo Westfield, lo dicen todas las estadísticas, ¿sí? A los que nos encanta, porque también me encanta. Las estadísticas, porque después dicen que hablamos sin evidencia y que no hablamos rigurosa ni científicamente, ¿ya? Entonces, la negociación entre las partes del proceso legal, ¿sí? Implica, ¿qué implica? Y no hablamos como la figura acá en Ecuador, no sé si en otros países haya, tal vez puede estar la Castela en Perú, está ahora que nos acompaña el Toño, y también está Daniela de México. No hablamos solo del proceso de mediación, ¿sí? Sino que hablamos de los actores que están, nos guste o no, queramos reconocerlo o no, encima, jerárquicamente sobre nosotros. El abogado, la abogada, los fiscales, los jueces, las juezas, la Corte Constitucional, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, la ley, ¿sí? Es ignorada o reinterpretada según los involucrados en la implementación, es decir, en el juicio. A eso se refiere Busfield. Y más que porque puede sonar un poco, o no un poco, bastante tal vez, eh, alarmante como para profesionales del derecho, ¿sí? O constitucionalistas, es decir, que usted de qué me está hablando, me está hablando de que aquí ignoran la ley, no. Lo que estamos hablando y lo que Gus y lo con base a Gus y planteamos, y en este curso planteamos específicamente alrededor de la construcción de la vergüenza social, ¿sí? Como un rostro del prohibicionismo de las drogas, ¿sí? Que siempre preferimos decirles sustancias ilegalizadas, por más que suene etiqueta, por más que se caiga en otro lugar común, pero preferimos ese otro lugar común, ¿ya? Es que es una negociación estructural, ¿sí? Porque el poder relativo, ¿sí? Y las necesidades que tiene cada actor y cada actora, ¿sí? Es lo que permite que la ley se ignore, se reinterprete. Y vimos ya sesiones anteriores el fallo de Arriola en Argentina, por poner un caso, el tema de la comunidad de Paraguay, ¿no es cierto?, de los cultivadores que tenían la trayectoria de empobrecimiento estructural y perenne, ¿sí? Es decir, se moría de hambre la comunidad, no tenían recursos económicos, por más que estaban asignados a cultivar mandioca, es decir, yuca, ¿ya? Pero no existía un proceso legal para salir de la pobreza, ni para sostenerse en la pobreza, ni para flotar, aunque sea en la pobreza, ¿sí? Y por eso cultivan marihuana, ¿ya? Año 2017, y eso esa historia, y más que historia, ese trabajo investigativo nos contó el Carlos Pérez, que les comentamos, ¿no es cierto? Que es una persona que trabaja años en Paraguay desde la academia alrededor del tema de
sustancias ilegalizadas, ¿ya? Desde la sociología. Entonces, creo que tal cual, como decía la presentación de la sesión 6, igual, para conectar con la sesión 7, nosotros también tenemos una última parada. La última parada se refiere al último proceso que Gusfield analiza, y es el conflicto social, ¿ya? Y ese conflicto social, como tenemos y podemos ver, igual ya saben también, ya me igualé los deberes, vean que los profes también tenemos deberes, ya ya les cargué, ¿sí? Las guías de clase, como siempre hemos dicho, y quienes han estado en otros cursos, ¿no es cierto? Hay profesores o profesoras que no comparten esa metodología de compartir sus presentaciones, pero yo sí comparto. Así que eh, eso es parte de la desdemocratización del conocimiento, así que ya están ahí, igual las van a poder ver, las van a poder descargar, etcétera, ¿no? Entonces, el conflicto social, ¿sí? Alrededor de, por si acaso, nunca está de más, una pequeña, más que pausa, un pequeño recordatorio, más que la sesión que hablamos de culpabilización y burla de las personas consumidoras, ¿sí? Hablamos básicamente del mito legal del orden social y entender por qué el orden social es un mito que se sustenta en marcos legales. Si no se sustenta en esos marcos legales, no es que viviríamos en el desorden y por eso hablamos y nos desviamos un poco del tema, pero siempre también es interesante desviarse un poco del tema y cuando estuvimos en la clase presencial, que ahora son los jueves, ¿sí? Ahí la Dani nos preguntó y hablábamos un poco de neoanarquismo y terminamos hablando del rol del Estado y de películas, etcétera. Pero es por eso nada más. No estamos hablando y Gusfield y sociológicamente no se plantea tampoco de que si es que no existieran leyes viviríamos en un desorden. Por si acaso, no, jamás se ha dicho eso, ¿ya? Entonces, para ahora sí concluyendo, aquí estamos. Entonces, el, el conflicto, más que el conflicto, el dilema del conflicto social, ¿sí? Está en las formas en que se tematiza y se categoriza. Esos conceptos, quienes estuvieron en el primer curso o quienes por X motivos puedan revisarlo, ese es un concepto fundamental, ¿sí? O es un pilar, como dijeran, es un pilar de la sociología de los problemas públicos, ¿ya? Y tematizar y espacio categorizar no es nada más que la forma o las formas en que las sociedades, ¿sí? No solo discursivamente y no solo mediáticamente, sino también desde los movimientos sociales, desde las famosas organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil, desde las empresas, desde las redes médicas, desde todos los sujetos de derechos y actores con intereses, ¿sí? Se plantea y se señala o se demanda, esa sería una palabra más sociológica, se demanda, ¿sí? ¿Cuáles son las disputas que deben ser habladas, que deben ser analizadas? Como hemos dicho también en otras ocasiones, entender un problema público, ¿sí? O un problema social, ¿sí? Es la antesala, vea por donde le vea, con los lentes que le vea, es la antesala de todo ese, más que aparataje, de toda esa teoría, y no solo teoría, de toda esa práctica, de todas esas décadas, de lo que se llama políticas públicas, ¿ya? Entonces, Gusfield cierra planteando que vivimos en un mundo autoritario, por más que tengamos regímenes democráticos, ojo, porque sí hicimos esa aclaración, ¿no? Hablando en cambio solo en teoría política o en clave de teoría política, existen tres tipos de regímenes, o más claro, o más facilito, de estados, ya, de países, que tienen regímenes democráticos, en transición a la democracia, o autoritarios. Autoritarios quedan pocos, pero no sé si serán más autoritarios los democráticos que los propiamente o teóricamente definidos y encasillados, o es decir, categorizados como autoritarios, que prácticamente están muchos gobiernos de África y de Asia. ¿Ya? En América Latina dice que somos muy democráticos. Pero ese mundo autoritario se sustenta en reglas y en valores universales, que para Gusfield y sociológicamente son abstractos, ¿sí? Y por eso él plantea que vivimos en una cerca contra el escepticismo de las alternativas en política de drogas o tratando de entender y de generar un camino que tal vez nos cueste años, más que nos cueste que nos guste invertir años, es que siempre se cuestiona a las alternativas. Alternativas que algún momento
tal vez fueron parte del orden social negociado. Pero es clave, la negociación estructural. En una nueva relación del orden, cuando los poderes relativos, es decir, el poder es como una copa, es decir, yo lo sostengo, ¿sí? Y es decir, todos tenemos micropoder, ¿ya? Por eso está el marido pegador que cree que tiene poder y es autoritario en su casa ante las únicas víctimas que puede vulnerar. ¿No? Aunque ya me fue un poco el tema, pero era para ejemplificarlo. Pero va al trabajo y es la última rueda del coche, como se dijera. Es el bodeguero. No estamos denigrando ni denostando las profesiones, por si acaso. No estamos entendiendo que hay escalas y niveles de acceso al poder. Y por eso es que en el orden social negociado, las alternativas son alternativas porque no tienen el poder necesario para ser un parte del orden. Es decir, como ponemos o solíamos poner otros ejemplos, ¿no es cierto? En el curso anterior hablamos del tema de la despenalización, de la comercialización de la heroína en Suiza en 1998, ¿sí? Hace prácticamente 27 años. Es decir, esa alternativa para que pueda ser, para que entre en vigencia, para que sea, entre en rigor, y que aún así no iba a dejar, y hasta no ha sido ni ha dejado de ser cuestionada, ¿ya? Tiene que romper algo, y lo que tiene que romper lo único, pero a veces es tan grande que parece que fueran más cosas. Es el escepticismo y el proyecto en la cual no solo se limita y se pone fronteras, sino que esa es otra propuesta que tenemos, por no tenemos de hablar y de analizar los contenidos en favor del provisionismo, no porque estemos nosotros, sino porque, como se dijera, y como ya no creo quién dijo, pero no hay mejor forma de conocer al enemigo que uniéndote, ¿ya? Entonces, el escepticismo, ¿sí? Es decir, esa incredulidad, esa forma de señalar que no funciona, que no sirve, ¿sí? Algo, es la forma en la cual se logra sostener de otras tantas, porque en este curso le pusimos 4 rostros, pero ahorita estamos viendo el segundo, ¿sí? Entonces, nos queda solo por, ahora sí, déjeme cerrar esto, nos queda por, ahora sí, permítame, a ver, déjeme que se me cierre esto bien, ya se me cerró bien, uy, ya les puse la otra clase que no sé de ustedes. A ver, déjenme, ahora sí, voy a compartir nuevamente, voy a dejar de compartir, voy a dejar de compartir para volver a compartir la nueva presentación, la de la clase 7. Estamos bien, ojalá el feliz. Y si tienen alguna pregunta, igual por si acá, con mucho gusto, con total confianza, por ahí la van haciendo. Vamos a compartir ahora, déjenme ver, vamos a compartir la ventana, ¿ya? Y vamos a poner la presentación, la número 7. Ya está abierta, listo, y ahora vamos ahí. A ver, entonces, bienvenidas y bienvenidos, tal cual, a la sesión 7, ¿ya? Es decir, a la continuidad de esa forma, y de más que esa forma, de esa representación social, ¿sí? Que opera mediante la vergüenza pública para generar exclusión moral, ¿sí? Por eso le pusimos así a esta segunda parte. Y en esta sesión nos vamos a centrar no solo en los silencios familiares y en saber cómo opera la moral comunitaria, ¿sí? Sino que sobre texto de ver qué es un silencio familiar, que esa lógica o ese concepto funciona igual en muchos otros problemas y fenómenos sociales, y la moral comunitaria ni se diga, ¿ya? Vamos a basarnos para esta clase, que está prevista y está programada para 45 minutos, vamos bien, si nos quedan unos 5 minutos por ahí, si hace uno el feliz, retomamos este jueves, ¿sí? Ya este jueves ya no hay conferencias, ya estamos más holgados y holgadas de tiempo, ¿ya? Entonces, hoy vamos a revisar igual la lectura complementaria, le voy a señalar, ¿no? Como yo sé que esto no es un curso de sociología, ¿sí? Aunque mayoritariamente nos valemos de esas herramientas analíticas, ¿ya? Pero por eso es que les puse de lectura complementaria, igual les compartir todo el texto, ¿sí? De libros de Norbert Elias y del John Scottson, ¿sí? Que es
establecidos y marginados. Para esta sesión era el tema de los jóvenes en Bitson Parva y lo vamos a ir desglosando y articulando alrededor de la presentación central. Y la presentación central es el texto de las trayectorias sociales y las vulnerabilidades alrededor del uso de crack y de otras drogas, pero más se centra en crack, de Reschert, ¿ya? Y de Da Silva. Bueno, son cuatro autoras, tal cual, autoras, ¿sí? Las tres son antropólogas eh, y la una es doctora en epidemiología, ¿ya? Una ciencia y un campo científico que está totalmente vinculado con el tema de drogas, por más que tenga sus enfoques sanitarios que mayoritariamente también son punitivos, ¿sí? Eso lo hemos repetido todo este curso, sí, todo este curso lo hemos repetido. Y al final, son más que al final, en las últimas tres sesiones, que es el tema de la descriminalización, y nos vamos a centrar más en los territorios y en los cuerpos, vamos a entender por qué siempre insistía en las clases, ¿verdad? Con ese tema, ¿ya? Entonces, bueno, a muy grosso modo, ¿sí? De introducción para esta sesión de hoy, ¿sí? De silencios familiares y moral comunitaria, ¿sí? Vamos a tratar de plantear, no sé si una hipótesis, porque para eso están las tesis, esto es un curso, ¿sí? O los artículos académicos, ¿ya? Pero tal vez ya a modo de demanda formal y académica de entender sí por qué siempre se ha hablado, bueno, perdón, no siempre, sí por qué desde inicios, ¿sí? De los años 2000 en Europa y de los 2010 en América Latina, Centroamérica, el Caribe, Norteamérica, se habla que el tema de consumo de drogas es una preocupación de salud pública porque se continúa generando política pública alrededor del tema de seguridad nacional y no de salud pública. Parece que están tan preocupados que tal vez seguirán preocupados otros 30 años. Y como sabe decir mi suegro, creo que sabe decir eso, es mejor estar ocupado en la vida que preocupado. Y mientras más preocupado o preocupada esté, ocúpese más. Pero eso creo que es lo que va faltando. Bueno, no es cuestión solo de hacerlo, es cuestión de... Y vamos a ver hoy que no es cuestión solo de voluntad política, ¿sí? Sino de apoyo político, que es otra historia y es totalmente diferente el apoyo político, ¿sí? A la famosa voluntad política que nos hablan durante los últimos 20 años en muchos temas, ¿ya? Entonces, básicamente es desde el 2018, ¿sí? En donde aparece una cifra que parece exorbitante, pero vamos a ver que es ínfima. Y es tan ínfima, pero no sé si sea ínfima para quienes nos gobiernan, para el orden legal consensuado como el que hablaba Busfield, ¿sí? Porque la cifra básicamente es que es una estimación, ¿no? O sea, cuando hablamos cuantitativamente se hace una proyección, se hace un trabajo de información y se dice palabras más criollas, palabras más entendibles, más chéveres. Se dice el más o menos, ¿no? Así como que más o menos esta es la cantidad. ¿Ya? La palabra científica y cuantitativa es la estimación. Entonces, la estimación del 2018, que es la última, plantea que 35 millones de personas sufren trastornos relacionados con el uso de sustancias. En nuestra jerga constitucional de la América Latina o mayoritariamente andina, en México yo sé que tienen otro tipo de palabras para referirse, pero sería 35 millones de personas en el mundo tienen consumos problemáticos. Ya, en el texto nos va a hablar más de la pasta base o del bazuco, como se le dice aquí en la región andina, pero con cualquier tipo de sustancias, ¿sí? Eso incluye las legalizadas, el cigarrillo a los que fumamos que tanto nos gusta, y también el alcohol, ¿ya? Entonces, eh, las autoras plantean, ¿no es cierto?, a modo introductorio, un tema que ya se ha planteado durante muchos años, pero ellas van a dar un paso más, y ya vamos a ver cuál es ese paso más. Que la relación entre las desigualdades económicas, es decir, entre la injusticia social, entre las desigualdades de género, entre las diferencias, ¿no es cierto? Más que diferencias, el cierre social sería sociológicamente, es decir, que no consigue empleo, la falta de empleo, ya, que no haya movilidad social y más problemitas o más desigualdades económicas, esa relación entre desigualdad económica y susceptibilidad, es decir, y potencialidad, ¿sí? No solo a consumir sustancias, sino a sufrir daños
¿sí? Sociales, de salud, no solo que es compleja, sino que está prácticamente evidenciada, ¿ya? Entonces, con esa introducción, en este texto lo que básicamente se hace es esto, es identificar vulnerabilidades y vulneraciones. Creo que es importante, así sea en poco tiempo, diferenciar lo que para los autores y para la gran mayoría de personas que trabajan sociológicamente, la diferencia entre vulnerabilidad y vulneración. Sencillo, concreto, pero lo sencillo no es fácil, o la vulnerabilidad como tal, ¿sí? Es el proceso social o la identificación de un proceso que va a generar pérdida, ¿sí? O negación de derechos en ciertas poblaciones. Esa lógica, ¿sí? Es bastante democrática, todo lo que queramos, muy chévere, muy bonita, pero esa lógica, ¿sí? Responde a un proceso dentro del neoliberalismo. Es decir, de entrada, solo sí, perspectiva personal, pero con evidencia académica. Cada vez que le hablen o que nos hablen de poblaciones clave, que es un discurso que se maneja muchísimo, sobre todo en organizaciones no gubernamentales, no sé, acá hay muchas que trabajan el tema del VIH, el tema de las trabajadoras sexuales, ya se me ocurre Givos, que son holandeses, se me ocurre la Fundación CARE, UNICEF, etcétera, etcétera. Esa jerga, esa terminología técnica es de ONG. Es de ONG neoliberal, que no digo que esté mal, que dicen vamos a salvar el mundo, pero no deberían decir vamos a salvar el mundo, porque el mundo nos ha salvado y dudo mucho que se salve mediante las ONGs, sino que es una lógica que está inserta dentro de un tipo de capitalismo y más que capitalismo dentro de un tipo de producción mercantilista en la cual también hay que darle chance a los proyectos sociales. Eso nada más. ¿Ya? Y las vulneraciones es una vulnerabilidad concretada. Ejemplo que suelo poner yo, como cuando alguien habla de un pederasta o un pedófilo. ¿Es cierto? El pedófilo es quien tiene la pretensión, la idea en la cabeza, el deseo, etcétera, ¿no es cierto?, de tener relaciones no concebidas con menores de edad. El pederasta es quien la ejecutó y usualmente está preso. ¿Ya? La vulnerabilidad, ¿sí? La vulnerabilidad es aún no ocurre la vulneración, y la vulneración ya pasó, ya ocurrió, se ejecutó, está en pasado, ¿ya? Entonces, con esa aclaración que creo que era bastante importante, ¿sí? eh, y retomando el texto y la clase, entonces, se centra en la ciudad de Sao Paulo y en Caracolandia. Yo sé que el curso anterior vimos y esperemos jamás repetir un texto. A ver que este es proyecto de vida. Pero vamos no a repetir el texto, sino que el objeto de estudio, la ciudad como objeto, por si acaso, ¿no? No las personas que están dentro de la ciudad, que son sujetos. Eh, es un texto, creo yo, mucho más enriquecedor en el tema de datos cuantitativos que el que vimos el curso anterior, que ese tenía un enfoque también sobre uso de crack, también en Cracolandia, pero era una perspectiva mucho más antropológica y mucho más etnográfica, ¿ya? Esto es mucho más cuantitativa, pero también tiene etnografía, ¿ya? Y tiene otro marco teórico, tiene otros autores, etcétera, y de hecho tiene otro objetivo, ¿ya? Por eso es que lo que buscan es comprender contextualizadamente con algunas ciudades de Brasil, ¿sí? ¿Qué pasa con las famosas políticas sociales y las de salud? Que están basadas muy chévere, muy armadamente, muy rigurosamente en evidencias científicas que pretenden ser integrativas, pero que parece que llegan al mismo lugar del provisionismo. Es decir, que no existe un cambio, que no se ejecutan políticas de reducción de riesgos y daños, y que Caracolandia, en lugar de tener menos consumidores problemáticos, tiene más consumidores problemáticos de pasta base, ¿ya? Pero creo que el dato fundamental es este. Bueno, el UNPA, por ahí si no les suena y les puse, ¿no? Es el Fondo de Población de las Naciones Unidas. ¿Vieron? Población. Hablar de población es hablar de gubernabilidad y hablar de gubernabilidad es entender a las personas como números. Pero esa es otra historia. ¿No? Entonces, la estimación actual del mundo, estimación, más claro, somos 8.100 millones de personas en el mundo. Ahora, ¿cuánto representa 35 millones de personas consumidoras de crack, de heroína, de metanfetamina, de crystal meth, de psilocibina, de todas las sustancias?
en relación con los 8.100 millones, representa esto, el 0.43% de personas, es decir, que 4 de cada, uy, perdón, vea, me he comido la letra E, que 4 de cada 1.000 personas tiene consumos problemáticos a nivel mundial. La palabra de la Comisión Nacional de Estupefacientes es trastornos, ¿ya? Para decir que están alineados al tema de salud pública. Entonces, el 0.43% es consumidor o consumidora problemático de sustancias a nivel mundial. 4 de cada 1.000. Y la guerra más larga de la historia se sostiene alrededor de combatir a 4 de cada 1.000, para que vaya viendo. ¿Ya? Bueno, el tema de la metodología, igual no habíamos considerado, no porque me haya olvidado, sino porque dije, a veces creo que el curso, por más que yo conozco sus perfiles, ¿no? Muchos me refiero al nivel de instrucción, sí, pero considero que hay que tener siempre una perspectiva, oh, espérame, permítame, ah, no, sí estaba, ya, estaba verificando si estaba por ahí el Felipe, pero no, ya, me ha mandado un mensaje que se une en 20 minutos justo, ya, entonces, se que el tema de la metodología, en el primer curso creo que fue en el cual nos centramos mucho más de entender, y incluso el trabajo final fue presentar un mini proyecto de investigación alrededor de un proceso investigativo sobre sustancias ilegalizadas, ¿no? Recordarán quienes estuvieron por ahí. Pero yo creo que hoy sí me pareció importante para la clase, ¿sí? Porque en el texto ustedes lo tienen, pero bueno, es un paper, digámoslo, que bien nutrido. Es un paper de como 27 hojas, ¿no? Entonces, entender, más que entender, ir presentando estos punteos metodológicos, ¿sí? El muestreo referencial en cadena, básicamente, si no lo han escuchado, es una metodología, o es una herramienta, para ser más exactos, metodológica, que voy a seleccionar a las personas que entrevisto, ¿sí? Slash informantes, así les dicen, pero eso suena, eso les quita subjetividad, pero dejemos ahí. Pero el muestreo referencial es armar mi muestra de estudio, ¿sí? Alrededor de la recomendación de un informante en base a otro, y en base a otro, y en base a otro. Es decir, voy preguntando, digamos, de manera más sencilla, menos metodológica y más práctica, ¿no es cierto? Consigo, realizo primero mis justificaciones metodológicas y luego de eso voy determinando cuántas personas voy a entrevistar. De esas no siempre entrevisto a todas, pero voy haciendo una cadena de entrevistados, ¿ya? Ese es el muestreo referencial en cadena. Y básicamente eso hicieron las autoras, ¿sí? Y, y claro está, también partiendo de dos ejes básicos, la accesibilidad y la proximidad geográfica, es decir, quienes, quienes para ellas como investigadoras eran más accesibles, más fáciles de, no de entrevistar, y no hablo de seguridad ni que Cracolandia, porque ahí estamos repitiendo, estaremos repitiendo el tema y el mismo lugar común del provisionismo. Uy, mejor no me voy a entrevistar en Cracolandia porque como hay puro consumidor problemático de crack, me van a robar la cámara, no, sino accesibilidad de poder tener la apertura de que quieran ser entrevistadas y entrevistados. Y proximidad geográfica, pues para poder movilizarse, considerando que Brasil está un poco grande, ¿no? Entonces, eso. Pero básicamente lo que hicieron fue una mediación con los profesionales de asistencia social. O sea, dijeron, oigan, ayúdennos a conseguir a la gente, ¿ya? De los 35, 31 personas respondieron al cuestionario porque básicamente lo que hicieron fue una encuesta, ¿ya? Y también hicieron entrevistas, por eso es mixto, ¿ya? Y creo que esto también está así que más que importante, está interesante revisarlo, ¿no? El tema de los famosos criterios de inclusión y de exclusión que existe en un proceso metodológico y la inclusión, es decir, cuáles fueron los parámetros, ¿sí? y, los, y las pautas que guiaron a las autoras para poder definir, ¿sí? sus sujetos de investigación. Y claro, pues, primero debían ser mayores de 18 años, segundo debían haber declarado formalmente, ¿sí? Que consumen sustancias psicoactivas, y lo de siempre en los últimos años es la ética en la investigación, y eso es la firma del consentimiento informado, ¿no es cierto? Quienes no firmaron el consentimiento informado, pues no forman parte
de la investigación. Y por eso, de hecho, aquí está, ¿no? Ese fue el segundo criterio de y el otro fue la presentación de signos de intoxicación por uso de sustancias. Es decir, sabemos que vamos a entrevistar a consumidores y a consumidoras eh, problemáticos, básicamente de pasta base de cocaína, pero aunque sea durante el levantamiento de información, no consuman, porque como es problemático, ¿sí? Y no estoy siendo moralista, sino porque ellos lo que buscan, como en cualquier tipo de investigación, es por lo menos que haya, como dijera nuestro amigo Busfield, sobriedad, es decir, que esté consciente de lo que está respondiendo, nada más, por eso, no porque consuma, por si acasito, porque de hecho eso buscaban consumidores, ¿ya? Y consumidoras. Bueno, y para centrarnos en lo que más que nos compete, en lo que este paper tiene unos hallazgos muy importantes que incluso se podrían replicar metodológicamente, ¿no es cierto?, a otras sustancias, a otros países. A mí se me ocurría, como hemos hablado casi siempre, el tema de Ecuador. En Ecuador no tenemos, y justo es eso, ahorita me acordé, quedó un poco pendiente que yo quería comentarles, pero ahorita lo digo. Cuando hablábamos que en Ecuador, y la Sara Snap algo comentó de los datos de México y todo, aquí en Ecuador no tenemos estudios de prevalencia desde el 2016. No se sabe cuáles son las sustancias que se continúan consumiendo, en qué porcentajes, en qué espacios, en qué lugares. No se sabe. Pero como la ley es el prohibicionismo, pues tampoco tenemos ya los pocos espacios, como estaba parametría, como estaban, etcétera, más espacios, ¿no? De investigativos, algo autónomos, de la sociedad civil, pero un estudio de prevalencia no tenemos. Así que si algún día quiere hacer algo, un estudio de prevalencia de sustancias en Ecuador, porque no hay, ¿ya? Entonces, acá, más con el estudio de prevalencia, hay más que eso. Hay eso y la yapa, como se dijera. Es decir, hay eso y unos cuantos extras. Pero inicialmente, como parte de los resultados, sí me parece interesante compartirles, ¿no es cierto?, en esta clase que vamos a ir por partes. De hecho, solo son cuatro. Hablar de caracterización de perfil sociodemográfico, eso ya se lo hace en cualquier estudio, pero acá hay unos datos interesantes, ¿ya? En donde está el objetivo del propio paper es en plantear o en indicar, ¿no es cierto?, un histórico de trayectorias personales y sociales. Eso sí, no se había hecho prácticamente en América Latina, alrededor del tema de sustancias, ¿sí? Describir las condiciones de vida, ¿sí? Pero acá va otro plus que artículo de esta investigación. Identificar el patrón de uso de sustancias, ¿ya? Como son percepciones, nos las deslegitiman al paso, señalando que eso no es evidencia cuantitativa. Pero este paper hace un trabajo mixto, entonces interpreta la data estadística con la parte de percepciones de los participantes. Entonces, como podemos ver acá, bueno, yo sé que voy a agrandarlo un poco, hasta ahí puedo agrandarle, ¿ya? Eh, porque si la agrando más, en cambio, no, ahí está, ahí se me va a distorsionar, ahí, ya. Pero igual, ya como les dije al inicio de la clase, está la diapositiva, perdón, está la guía de clase ya cargada, todo, ¿ya? En sus aulas virtuales, ¿ya? Entonces, Brasil, sí, espacio denominado Cracolania, ¿ya? Sí, y considerando que fueron 31 N, ¿no? La N es el número de personas que participó. Mientras más grande es la N, eso es un excelente economista, prevalece lo cuantitativo. Mientras más N edad tiene, pero no se crea, no siempre pasa eso, ¿ya? Este estudio tiene 31 Ns, entonces, con base a esa aclaración que es totalmente pertinente, ¿sí? El 80% de esos 31 personas son hombres, el 16 son mujeres. Es decir, que desde este dato ya tenemos un,
una evidencia para poder ir replanteando o fortaleciendo alternativas de políticas de drogas, ¿sí? Ahora, el tema étnico, verá que estamos en Brasil. Por si acaso, pardos en Brasil es mestizos, ¿ya? Entonces, como en la mayoría de países de Latinoamérica y del mundo, ¿sí? La principal población que, que vive y que por lo tanto tiene consumos problemáticos de pasta base en Cracolandia son personas afrodescendientes, dijéramos acá, aunque ahora ya hay un debate que también, aunque bueno, tampoco nos vamos a meter mucho en ese debate, sino en los datos, pero el término negro se utiliza para, de manera reivindicativa, por si acaso, ¿ya? Depende de dónde esté usted, con quién hable, pero le cuento. El término negro puede referirse a una persona como a una mujer negra, una chica negra, un hombre negro, ahora es reivindicativo. Ahora, 2 años atrás. Ya, entonces, hablamos que son hombres negros, ¿sí? Que tienen la educación primaria en jerga ecuatoriana y más que primaria, la educación general básica ni- nivel 1 sería, es decir, que tal vez ni siquiera acabó la escuela, ¿ya? La gran población. La gran población son solteros. Y bueno, retomando algo de cursos de vida o de sociología crítica, no sé, se me ocurre, hay un autor que es muy bueno, si algún día tienen tiempo hay que le revisen, que se llama Lucas Boltanski, perdón, ¿ya? Que hace un trabajo 2, 3, 4 veces de lo que dejó Bourdieu, unos 10 años atrás, ¿ya? Ahí se logra entender y articular y decir, pero ¿cómo no van a ser solteros? Pues perdónenme, los participantes, porque ¿quién va a sostener un contrato civil, que es el matrimonio, ¿sí? Inicialmente, en las condiciones de precariedad que se vive, porque claro que existen parejas, y ahí vamos a hablar del tema de trayectorias personales y sociales de las personas que viven en Tracolandia. Claro, eso no significa que no haya, que no haya emparejamientos, relaciones heteronormadas, o tal vez más bien afines a otras identidades de género, pero son solteros, no acabaron la educación inicial, ni siquiera la básica. Y este es el dato. Y por eso es que, como siempre sé decir, por eso es que alrededor del curso va a estar el tema del empleo y de la empleabilidad. Y el 93% están desempleados, ¿ya? Y aquí está un tema que en países como Canadá, como Suecia, como hay un poco, está empezando a hacerlo, ¿sí? Están en situación de calle, ¿ya? En situación de calle, es decir, que son homeless, la palabra mágica de nuestros amigos gringos, ¿ya? Porque si sumamos estos porcentajes, me refiero a quienes viven en un albergue, a quienes alquilan hoteles que son extremadamente baratos, pero imagínense las condiciones de precariedad, de insalubridad que deben tener un hotel, que acá en Ecuador un hostal puede costar 3, $4, pero quedes un día y me cuenta, ¿ya? Y que no tienen casa propia, menos ni alquilada, suman un 30%, pero el 70% está en situación de calle, es decir, no tienen lugar donde vivir, ¿ya? Y si a este otro dato informativo, porque hay muchísimos datos, pero para la clase decidí centrarme en esos 4 aspectos que les presenté aquí, es decir, en estos 4. En el histórico de trayectorias personales, ¿sí? En la descripción de las condiciones de vida, ¿sí? En la identificación del patrón de uso de sustancias y en las percepciones de los participantes, ¿sí? Pero esto es fundamental. Aquí están las mismas Ns, ¿no? Por si acaso, de los estudios. Son los porcentajes y se hace una división por indicadores de uso semanal, de uso diario y un total acumulado que le denominan, es decir, mensual, ¿ya? De cuántas veces utiliza cada persona qué: alcohol, cocaína, crack, heroína, macoña es marihuana, solventes e inhalantes, ¿sí? Y cigarrillo, u otras, ¿ya? Entonces, el, el porcentaje, ¿sí? De uso acumulado, en eso nos vamos a fijar, es decir, en estos, ¿sí? Porque ese es
Ese es el total, digamos, tal cual, ¿sí? El que condensa semanal y diario, ¿ya? Entonces, en esos totales, sí, básicamente, como podemos observar, ¿sí? Hay un dato que, bueno, hay algunos datos que llaman la atención, pero el principal es este, el de la heroína. Es decir, en Cracolandia no se distribuye, no se comercializa heroína. Si tienen un rato algún tiempo y se leen todo el paper, van a darse cuenta que hay un indicador, ¿sí? En el cual se habla de la heroína y de por qué no se distribuye heroína. No es que no les guste, no es que esté cara, no es que piden y no les dan, no, es que no se comercializa, fin de la historia. ¿Qué se vende en Cracolandia? En Cracolandia se vende alcohol muy barato, que aquí se le denomina, se le dice guanchaca, ¿ya? Y se vende bazuco, pasta a base de cocaína. Y también venden cigarrillos, porque, pues, si no, ¿con qué mezcla? Si no, ¿cómo hacen las pipas? ¿Ya? Esas tres sustancias, la última legalizada, la primera y la última legalizada y la segunda ilegalizada, es lo que se vende. Sí se vende marihuana, ¿sí? Sí se comercializan porque aparte es otro tipo y otra forma de regular el tema de los solventes, ¿sí? Y también se vende cocaína. Pero lo que más se vende, 80% es alcohol, ¿sí? 65% es pasta base y 67% es cigarrillo. Eso es lo que se vende y por lo tanto eso es lo que se consume, ¿sí? Vamos a llegar hasta esta parte, para ahí vamos a llegar por el día de hoy. Esperen un ratito, déjenme ver nuestros invitados. Déjenme ver nuestros invitados. ¿Dónde está? Ah, ya está el Felipe. Ya está el Felipe. Vamos a llegar hasta aquí, ¿Qué tal, para más bien Andrés? escucharle Hola. al Felipe. Nosotros el jueves, compartir la pantalla un ratito. Muchas gracias por tu puntualidad. Acá están algunos chicos y chicas, otros como siempre, ahí pidieron su excusa para que no sean multados con la falta. Y bueno, muchas gracias por prender tu cámara. Ahí ya está grabándose, como te dije, Felipe, está grabándose. La próxima semana te comparto, la descargo. Acá está Carlitos Andrade, está Ana Karina, está Juan Carlos, que es de Guayaquil, Daniela Cuellar, que es compatriota tuya, está en México. Carlos de Calitos Narváez, el Patricio, el Edison también es docente acá en Ecuador, y en los otros se justificaron, pero obviamente lo van a ver. Entonces, porque este tercer curso somos 15 almas, y con las condiciones de Ecuador, como te conté, esos 15, tal cual así dicen los datos estadísticos, es un mayor número y porcentaje que hasta los 26 estudiantes que llegamos en el segundo curso. Así que más bien un honor tenerte acá, ahí te dejo para que tú mismo te presentes, y pues ya saben los chicos y las chicas de qué nos vas a hablar, y como siempre he dicho, pues los últimos 20, 15 minutos ahí tú vele, pero hoy sí nada más consejito, más que consejo, favor, porque yo a las 8 tengo clases, tengo que dictar otra clase, entonces 8 en punto nos despedimos, ¿ya? Entonces tienes ahora en punto, mi querido Felipe. El Felipe, como siempre lo he dicho, pues es un gran amigo, aparte de un gran investigador. eh, no, Colaboró en uno de los proyectos que para hace casi 3 años era muy difícil acá en Ecuador, que era el tema del dossier, y bueno, más cosas, por ahí nos ha invitado, y bueno, más bien les dejo con el Felipe, yo me quedo aquí escuchando igual que todos, y los últimos 15, 20 minutos, pues ahí para bombardearle de preguntas a Felipe. Gracias. Ok, claro que sí, Andrés. Y pues muchísimas gracias por la invitación. Andrés, qué gusto verte por aquí, saludarte. Quiero antes de iniciar de agradecerte mucho la invitación, comentar que, bueno, pues Andrés lo conocí en un congreso de estudios de los movimientos sociales. Ya en el año 2019 nos conocimos aquí en la Universidad Veracruzana, desde donde yo estoy. Y pues bueno, hemos estado en contacto en estos años y pues estoy muy contento de poder estar esta tarde. Aquí los saludo desde la ciudad de Jalapa, en Veracruz, en el estado de Veracruz, en México, para esta charla. Pues vamos a iniciar, Andrés, si me permites, voy a Sí, compartir ya te pantalla. habilité, comparte nomás, ya ¿Sí? estás habilitado. Sí, Perfecto. vele Voy nomás. a compartir la pantalla. A ver.
Ahí está. Bueno, estoy empezando a compartir. ¿Me indican, porfa, si se ve? Sí, yo sí le veo. ¿Ustedes Ah, también ok, le ven, chicos? Sí, Sí, sí se ve. sí, sí, Gracias. sí se ve. Sí, sí, perfecto, sí. sí, se ve enorme. Bueno, pues muy bien, pues buenas tardes a todas, a todos, y agradezco muchísimo, como les decía, a Andrés, la invitación en este curso que él está impartiendo en Ecuador. Creo que nuestros países siempre, nuestras culturas y nuestra gente siempre estamos hermanados, y una buena forma también de hacerlo, a pesar de las diferencias políticas que existen entre los gobiernos de nuestros países, es hablar de estos temas y poder coincidir. Y qué bueno que los medios virtuales nos permitan coincidir en esto. Y pues para mí es un gran gusto estar con ustedes en esta tarde, y yo les quiero presentar este tema que he preparado, que se llama Contracultura, definiciones y continuidad. Andrés y yo conversamos sobre la pertinencia de poder dialogar con ustedes sobre la contracultura en México particularmente, a partir también de una de las actividades que también nos ha hecho coincidir, que fue un dossier en el que participamos, el que coordinaba Andrés, y que yo participé con un artículo sobre contracultura en México. Pues bueno, mi nombre es Felipe Javier Galán López, yo estoy en la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana, en la ciudad de Jalapa, Veracruz, en México, un poquito para ubicar hacia la parte de la costa del Golfo de México. Ahí está la Universidad Veracruzana. Quisiera iniciar de manera muy breve platicándoles que, bueno, pues yo soy doctor en Historia y Estudios Regionales, pero principalmente soy antropólogo, así que la mayor parte de mis trabajos de investigación tienen un enfoque antropológico social, y también lo que les quiero platicar el día de hoy es un abordaje antropológico histórico del concepto de contracultura, a partir de que también hace algunos años, ya hace muchos años, mi tesis de licenciatura fue sobre contracultura. Hice un trabajo, uno de los primeros trabajos sobre contracultura desde una perspectiva antropológica en la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana. Ya les estoy hablando de un trabajo que tiene ya 20 años. Ese fue mi punto de partida para investigar la contracultura, y a pesar de que ahorita trabajo también en otros temas sobre educación intercultural, particularmente, pues he trabajado el tema de contracultura también como parte de trabajos de investigación que he hecho, y que bueno, pues hoy les voy a compartir un poquito sobre ellos. Pues el objetivo, si les parece, si ustedes están de acuerdo, es que esta tarde platiquemos, conversemos. Yo quiero conversar con ustedes, sobre todo les voy a exponer en 30 minutos más o menos 3 puntos, si ustedes están de acuerdo, que hacer un recorrido general sobre el concepto de contracultura desde una perspectiva histórico-antropológica, para que después reflexionemos sobre la continuidad de la contracultura. Y finalmente, para que discutamos también acerca de la relación que existe contracultura con experiencia psicodélica, analizando a la contracultura mexicana en una dimensión histórica, precisamente para tratar de abonar también en este curso que ustedes están llevando con el doctor Andrés. Entonces, esos son los 3 puntos de la sesión que quiero charlar con ustedes. Si voy muy rápido, algo me dicen también. Yo espero que, sobre todo, a lo mejor de repente, si voy un poquito rápido, me lo digan, pero trataré de abordar que son varios puntos en estos minutos, ¿no? Entonces, pues bueno, voy a iniciar, y al final me gustaría dialogar, charlar. Primero, pues bueno, decirles que el primer punto, sobre este primer punto, pues creo que los estudios de contracultura, a pesar de que sí hay muchos ya, pienso que siguen siendo insuficientes todavía para demostrar si el concepto es o no vigente, sobre todo porque la idea de la contracultura se ha quedado muy atrapada en la década de 1960, principalmente en 1968. Por supuesto que es muy importante, y este es el punto de partida, pero creo que la contracultura y las expresiones contraculturales, juveniles principalmente, son pertinentes para ser analizadas, sobre todo en un tiempo
como el que vivimos en los países de América Latina y en general en el mundo, pero me voy a referir a América Latina y a México de manera particular, porque vivimos también ataques muy fuertes y muy frontales por parte de ideologías políticas de extremas derechas, es decir, nuestros países están muy amenazados por eso, y eso permite que la contracultura tenga vigencia, ¿sí? Entonces, por eso sí es muy importante no olvidar también los orígenes y los usos políticos también y antropológicos. Yo deseo partir también de una perspectiva antropológica histórica de la contracultura y por lo tanto siempre será necesario como iniciar entendiendo y ubicándolos históricamente entre la década de 1960, 70 y con una continuidad que tiene que ver con nuestros días hasta el momento, ¿no? Pues han sido varios, sobre todo gente relacionada a la literatura, quienes han utilizado el término de contracultura, por ejemplo, en México, particularmente creo que en la década de 1990 estuvo utilizando mucho un escritor que se llamó, que acaba de morir hace poco tiempo, que se llamó José Agustín, que fue un poeta de la contracultura, y también entre otros, por ejemplo, Margot Glantz y Enrique Marroquín, entre algunos otros gentes relacionadas, algunos a las ciencias sociales, Eh, pero Felipe, principalmente, perdón sí, la interrupción. Creo que ahí tenemos una mano levantada del Edison. No sé si te quiere preguntar algo. Aprovechemos, si te sí, sí, parece. por favor, Sí, adelante. sí, hola Felipe, muchísimas gracias. No, más bien es una duda técnica. No sé si es que estás utilizando las diapositivas porque solamente están quedada en la carátula. Ay, sí, las estoy usando, no sé, no se ven, a ver. Ahorita hiciste un cambio, ahorita se vio el cambio. Eso nomás era, muchas gracias. Ah, no, sí, qué bueno que me dices, porque sí las estoy usando, pero a ver, ahí, sí, qué bueno que me dices. Em, sí, la primera, iba yo acá, pero me parece que si le doy entonces, a ver, le voy a dar desde la diapositiva actual, ahí se ve, Sí, ahí se ve. Ahí estás en y si le objetivo. muevo, ¿se ve ahí que cambió o se queda atrapada? Estamos en el objetivo de la sesión. Ah, okey, entonces si le doy la versión, tendría que irme creo que a esto, porque si no, no se ve, ujú. O sea, no le puedo si yo le cambio, no cambia, ¿no? Entonces, creo que me voy a ir así, ahí lo ven, ¿verdad? Ahí Ahí Voy a cambió. hacer estamos. Ujú. voy a hacerla un poquito más grande, porque creo que solamente de esa forma lo podía yo, a ver, pasar acá, así, a ver ahí. A ver, ahí, bueno, voy a partir de ahí, ¿no? Porque creo que yo la estaba pasando y y no, y pensé que se veía, qué bueno que me dicen. Entonces, Muchas bueno, Gracias, gracias. ahora sí, ¿no? Sigo, cualquier cosa, porfa, sí, díganme para que precisamente si no pasaran las diapositivas. Entonces, bueno, miren, estaba yo en esta, ahora sí, retomo esta parte, gracias. Entonces les decía que, bueno, los estudios actuales sobre contracultura pienso que siguen siendo insuficientes para demostrar si el concepto es vigente o no y que entonces creo que resulta indispensable tratar de entender lo que desde la década de 1960 y 70 se ha entendido sobre contracultura, ¿sí? Entonces, bueno, les platicaba también en esto que también a la contracultura en México, desde la literatura y desde la experiencia psicodélica, que así le llaman algunos autores, le han llamado también como el movimiento de la onda contracultural, y que es muchísima literatura. Yo parto de ese punto, que es muy importante hablar de contracultura, historia, antropología y literatura, ¿sí? Y que bueno, es necesario retomar algunos de quienes han trabajado mucho sobre estos conceptos, sobre contracultura en específico. Y bueno, pues estaba yo recuperando los trabajos de Margot Glantz, por ejemplo, que desde la literatura ha hablado de qué es y qué significa agarrar la onda, ¿no? ¿Qué es la onda? ¿De qué se trata la onda contracultural? Porque José Agustín, que tiene una obra que les recomiendo muchísimo si les interesa el tema, que se llama La contracultura en México, también era como el escritor de la onda, ¿no? De la onda contracultural. Entonces, bueno, eso me parece muy importante.
precisamente, sí se ve esta diapositiva, ya le pasé, nada más para que Sí, sí, perfecto. los demás sí la Entonces, ven, ¿no? parto de esta idea muy general que José Agustín propone sobre contracultura, y él dice que la contracultura abarca toda una serie de movimientos y de expresiones culturales regularmente juveniles que rebasan, rechazan, se marginan, se enfrentan, trascienden a la cultura institucional. Eso lo plantea José Agustín en su libro Contracultura en México, publicado en 1996, y que fue una obra que detonó muchos estudios contraculturales en la década de 1990, un momento muy complejo para México y que provocó también que se hicieran varios estudios sobre contracultura. Entonces, parto de que esta idea, que además después es discutida por muchos teóricos de la contracultura y que replanteada incluso, fue como un nuevo motor para volver a hablar de contracultura y para poner nuevamente los ojos, sobre todo en las juventudes que durante varias décadas, en el caso de México, permanecían como o intentaron hacerse ver, o sea, hacerse creer que no estaban teniendo actividad cuando en realidad sí tenían mucha actividad, ¿no? Entonces, bueno, los orígenes, y esto también hay que discutirlo constantemente, de las expresiones contraculturales y de la concepción de contracultura en términos generales, estuvo en Estados Unidos, y uno de los trabajos que yo les recomiendo mucho si les interesa, y el libro está también en la red, es de un sociólogo que se llamó Teodoro Rorschach, quien analiza en un libro que se llama precisamente, que tiene que estudia la contracultura, porque él analiza los movimientos contraculturales, los estudia y los ubica también en momentos de muchísima efervescencia y de protesta social que se dieron en la década de 1960 en varias universidades en Estados Unidos, pero también en México, en otras partes de América Latina y en Europa. Y particularmente Teodoro Rorschach dice que la contracultura significa negar valores y estilos de vida socialmente impuestos para generar acciones relacionadas con el arte y con la cultura, y que en términos generales las expresiones contraculturales son desordenadas. Esa es una de sus características, una de las características que dice Teodoro Rorschach y que creo que también retoma José Agustín después y que puede ser como un hilo conductor para hablar de contracultura hasta el momento. Es decir, que la contracultura también tiene que ver con expresiones juveniles desordenadas, desorganizadas, que a veces logran relacionarse con movimientos sociales, no siempre, pero que sí están muy relacionadas con el arte, con la cultura y que van a tratar de romper moldes, eh, sobre todo modelos de vida impuestos. Y una de las características que propone también Teodoro Rocha de la contracultura es que está íntimamente relacionada con una respuesta hacia modelos tecnocráticos que de la década de 1950 y la década de 1960 fueron impuestos por naciones como Estados Unidos que llegaron de rebote a México y que tratan también de protestar en ese momento, nuevo orden mundial y las fuertes crisis que hubo después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí está como el origen de las expresiones contraculturales que se van generando en muchos países, en Estados Unidos, que llegan a México también por la cercanía que en México tenemos con Estados Unidos y que se van diseminando por muchos países. Entonces, una de las características que creo que podemos sostener, que permite la continuidad de la contracultura, incluyendo en el tiempo, en nuestros propios tiempos, es que representan rechazo desorganizado, eso es muy importante decirlo, sobre todo en este tiempo del momento de la globalización que vivimos, de luchas generacionales que son respuestas a lo impuesto por grupos de poder
sí, esto es muy importante, que rechazan modelos de vida impuestos y algo importante, familia, religión, educación, estructuras corporativas de poder, ejército, policía, ¿sí? Esto lo vemos también en 1968, en prácticamente en varias partes del mundo, en países como Francia, México, Estados Unidos, particularmente México 1968, y que bueno, que son movimientos de culturas alternativas o de resistencia en respuestas a estructuras de poder. Así lo afirma Teodoro Rocha y también de una u otra forma en su libro La contracultura en México, José Agustín lo va a retomar. Eso es como importante, como elementos esenciales de la contracultura. Pero algo también que yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta para las definiciones de contracultura es que, y para la continuidad, es que su principal antagonista es precisamente un modelo de vida tecnócrata. En México, por ejemplo, lo vivimos desde la década de 1950, cuando México se promueve como un país de desarrollo económico, le llamaron aquí del milagro mexicano, y entonces se promovieron en las universidades principalmente carreras técnicas. En la década de 1990, y por eso hay un resurgimiento en los 90 de la contracultura, se promovían ingenierías, se promovieron sistemas educativos, por ejemplo, de bachilleratos tecnológicos, aquí les llamamos CONALEPS, que son bachilleratos tecnológicos industriales de servicio. Después, ya para principios de los 2000, universidades tecnológicas, y se promovió muchísimo esto, y se fueron aislando disciplinas humanísticas. Por ejemplo, a mí me tocó estudiar antropología en la década de 1990 y fueron ataques sistemáticos y frontales contra las disciplinas humanísticas. Entonces, por eso florece la contracultura. Es como siempre un vaivén, como un proceso dialéctico, pero siempre están floreciendo expresiones contraculturales en diferentes ciudades. Aquí, además de la Ciudad de México, la contracultura sobrevive mucho en cafés, en bares, en barrios, en colonias. Por ejemplo, en México tenemos el mercado del Chopo, que es un mercado contracultural donde hay trueque de discos, donde hay grupos de rock tocando, donde florece mucho el rock en español, hay lugares donde florece el jazz, donde florece el punk, y son espacios contraculturales que se van generando y rutas también. Tenemos ciudades como Guadalajara, como Tijuana, como Puebla, espacios muy conservadores, ciudades muy conservadoras, como es la ciudad de Puebla, donde también a la par van floreciendo expresiones contraculturales, Felipe, precisamente. Felipe, creo que Sí, tenemos, no adelante. sé, otra pregunta de Edison, o no sé, pero ahí está el Sí, Edison. Mil adelante, por disculpas por la favor. interrupción. Sí, muchas gracias. No sé si es que me voy a adelantar o tal vez, pero yo quisiera saber, porque está súper interesante lo que estás explicando, pero en la actualidad y gracias a un posmodernismo híbrido con un modernismo y con un barroquismo que vivimos acá en América Latina, se ha vuelto muy común escuchar un término que es normalicemos tal cosa, normalicemos tal cosa, normalicemos esto. Y dentro de todas estas estructuras, justamente la contracultura se ha ido normalizando y se ha ido como, no sé, tal vez estoy equivocado, pero yo lo veo como que la contracultura es la nueva normalidad. Es como el nuevo ser sobre todo de las expresiones juveniles, que no han dejado de serlo, pero también se está extendiendo ya hacia personas no tan jóvenes porque se han quedado con ese discurso y lo siguen arrastrando a lo largo de los años. No sé si mi Ujú. comentario tiene algo que ver o qué nos puedes comentar al respecto. Sí, claro, me parece que sí, precisamente una de las cosas que pasan y va muy relacionado precisamente con estas expresiones contraculturales que se van dando en el tiempo, es que para críticos de la contracultura, por ejemplo, te recomiendo mucho los trabajos, voy a pasar, Andrés, los links de un sociólogo que se llama Pablo Gaitán, que dice que la contracultura pasa porque precisamente la consumen las políticas culturales en países como Estados Unidos, incluso las grandes empresas culturales, ¿sí? La van a arropar
¿sí? Y, por ejemplo, la narcotizan, dice Pablo Gaitán, y la convierten como parte de un capitalismo tratando precisamente de normalizarla, ¿sí? Un poquito más adelante voy a tratar también de dar esta respuesta porque creo que sí, en la década de 1960 y 1970, la contracultura va a protestar contra el capitalismo y contra el socialismo, pero después sucede que cuando cae el socialismo, en la década de 1990, las expresiones contraculturales se van a diseminar también, ¿sí? Y eso va sucediendo en los países, sobre todo del norte global, es decir, en Europa, en Estados Unidos, pero va llegando, dice Pablo Gaitán, de rebote a países como México. A mí me gustaría un poquito más conocer la experiencia también de otros países de América Latina, pero en el caso de México sí podría decir que eso fue sucediendo. Entonces, pues la juventud contracultural va a tener como máximo esplendor, y hay que decirlo, la generación descontenta de la década de 1960 y principios de 1970, pero por la fuerte represión que se vive, por ejemplo, en México, 1968, durante la década de 1970 y 80, como que parece que se muere y después, creo yo, y es lo que trato de sostener en mi tesis, en 1990 hay un resurgimiento a expresiones contraculturales, ¿sí? Estas expresiones, y por eso la antropología es muy importante, se van generando también en esta dinámica de cultura contra cultura, que parece ser paradójica, que parece ser como algo que brinca siempre, que se está moviendo y que por eso les decía yo que la contracultura es desordenada, es una de sus características y que por eso se acomoda más en el mundo del arte, ¿sí? En la literatura y en estas expresiones donde precisamente las experiencias psicodélicas por ejemplo, el uso de enteógenos, en el caso de México, se acomoda muy bien, porque grupos contraculturales jóvenes que van caminando buscando nuevos modelos de vida, buscan espacios pintorescos, extraños, cuestionan valores morales, por eso se generan, por ejemplo, las comunas hippies, la idea de lo comunitario lo encuentran particularmente en los pueblos indígenas de México. Ese es uno de los puntos importantes de la propia contracultura mexicana, que tiene sus características. Y en México sucede algo bien interesante, que un antropólogo que se llama Enrique Marroquín, que analiza la contracultura de la década de 1970 principalmente, le va a llamar a la contracultura mexicana hippiteca, que es una mezcla de lo hippie con la cultura de pueblos originarios, es decir, de civilizaciones indígenas que practicaban modelos de vida comunitarios y que en México se van acomodando muy bien por todas las condiciones de fuerte represión que se van generando en la década, sobre todo de 1970. La noción, dice Enrique Marroquín, es contradictoria, es sumamente contradictoria. Algunos analistas opinan que es como de rebote, es una copia estadounidense, pero que en México se adapta mucho a estas formas de vida por la fuerte represión que existe en México hacia todas estas diferencias culturales que no eran reconocidas por los estados o por el Estado mexicano en la década de 1970. Estamos hablando de un periodo muy represor en México, también en América Latina, que fue la década de 1970, donde había dictaduras, pero a diferencia de México, digamos que la dictadura no estaba, digamos, nombrada así porque persistía en sexenios bajo el dominio de un solo partido político. Esa es una de las características, que fue muy represor hacia los movimientos sociales. Entonces dice Enrique Marroquín que existe una cultura, una contracultura hipiteca, y esta contracultura hipiteca es la que sobrevive en la década de 1980 y que llega a 1990 y que va viajando por diferentes espacios, y por ejemplo, por diferentes lugares, ciudades, playas y pueblos indígenas. Hay toda una ruta que yo encontré contracultural en la década, a finales de la década de 1990, que pasa por lugares como San Cristóbal de las Casas, que va hacia las zonas de costa de la península de Yucatán y que después viaja hacia Guatemala y se interna hacia América del Sur.
Entonces eso va sucediendo y estos grupos van como también diseminándose y perdiéndose, algunos muriéndose, otros continúan, fundan nuevos lugares. Por ejemplo, en México se funda también en la década de 1960-70 una playa que se llama Zipolite en la costa de Oaxaca, que es la primera playa nudista en México y que es un espacio contracultural que, bien curioso, este espacio en la época de la pandemia, ya hablando más reciente, vuelve a resurgir como un espacio de libertad cuando se prohibía que nos viéramos. En los años de la pandemia, en Zipolite la gente se reunía, vivía y obviamente se enfermaron, pero resistían en ese espacio como un espacio contracultural. La playa de Zipolita en la costa del estado de Oaxaca, que es la costa del Pacífico mexicano. Entonces, bueno, creo que el significado de contracultura hay que entenderlo en un proceso de apropiación, también esto es muy importante, consumista, esa es su gran paradoja, de clases intermedias, en el caso de México, entre la década de 1960 y 70, y que son una válvula de escape y que son formas de rebelión juveniles, indoloras, dice Pablo Gaitán, pero que también, dice Gaitán, transitan de lo hippie a lo yuppie, esto está lo que mencionaba hace un rato el compañero, y que esa contracultura mexicana, hondera y hipiteca, dice Gaitán, casi muere de inanición debido a los empresarios y también a las empresas culturales. Y ahí tiene muchísimo que ver la antropología también, que lanza toda una estrategia cultural para precisamente captar a todos estos grupos y controlarlos finalmente. Así que tenemos que ya para la década de 1990 la camiseta del Che Guevara se convierte en un ícono de consumismo, en el caso de México, y que utilizan también muchos jóvenes que en otros momentos hubieran estado en contra de ese tipo de expresiones, ¿no? Entonces es algo bien interesante que va sucediendo. Entonces, bueno, hay una continuidad de la contracultura, es lo que yo creo, aunque se critica el concepto, aunque el concepto tenga una base, digamos, como teórica que se está moviendo siempre, esa es su característica. Creo como dice Bauman, es líquida, me parece que es una de las características, la contracultura también es líquida y se va adaptando a las expresiones de protesta que se van dando, y esto es lo que abordo en este punto número 2, la continuidad de la contracultura. Me parece que es importante revisar el concepto, porque ya de esa concepción que les platicaba han pasado más de 50 años de ella, ¿sí? Porque se generó sobre todo en 1968, 70, en la década de los 70, con el amor y paz, los hippies, pero que sí ha transitado hacia otros lugares y que tenemos que entenderla también, revisarla. Yo los invitaría también en este curso a ir como buscando nuevas formas de entender a la contracultura ante sociedades globales, tecnócratas, neoliberales y digitales. Me parece que eso también es muy importante. Eh, Bennett dice que el término de contracultura nos ayuda a entender la desilusión de los jóvenes de acuerdo a sus épocas. Me parece que hoy estamos viviendo también desilusiones, por ejemplo, en el caso de México, a un proyecto político de izquierda, en el caso de México, que es el proyecto de la Cuarta Transformación. O sea, los jóvenes de hoy están desilusionados. De hecho, tenemos una marcha muy curiosa este próximo 15 de noviembre, que es promovida por grupos de derecha, pero que está expresando también la desilusión de los jóvenes hacia el modelo político que vivimos actualmente en México, a pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum tenga una popularidad alta, muchos jóvenes, eso es lo que vamos a ver este próximo 15 de diciembre, no simpatizan con este proyecto, por eso necesitamos seguir haciendo investigaciones. No sé el caso de otros países de América Latina como Ecuador, pero creo que por eso también estoy aquí un poco para conocer esto, ¿no? Entonces, bueno, creo que la continuidad de la contracultura podemos analizarla también a través de algunos teóricos, como es el caso de, si les interesa un poquito conocer más, de algunos teóricos como Herbert Marcuse, particularmente de los teóricos de
de la Escuela de Frankfurt, yo es el que yo rescataría, porque fue uno de los filósofos que, con sus posicionamientos políticos, teóricos, filosóficos, de una u otra manera abanderaron al movimiento contracultural de la década de 1960 en su crítica a la sociedad moderna, y que valdría mucho la pena retomar en este momento para seguirlo analizando. Particularmente, yo los invitaría a leer El hombre unidimensional en la influencia hacia los movimientos sociales en el mundo. Esto es como muy importante que lo retomemos, porque Marcuse en este libro cuestiona el sistema socialista y capitalista de su tiempo, a la sociedad tecnócrata, y la contracultura mexicana lo retoma, particularmente en 1968. Marcuse está en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en una conferencia en 1966, que prácticamente enciende a todo el movimiento estudiantil que se va a dar 2 años después, 1968, en México, ¿no? Y aunque 1968, la matanza de Tlatelolco, que, bueno, a veces sería un tema por completo para analizar en otro momento, es una fecha muy especial para la contracultura mexicana. Me parece que también tenemos que empezar a construir nuevas formas de explicar a las protestas y a los espacios contraculturales de otros tiempos, partiendo para hablar de continuidad de 1968. Es muy importante. Y lo que yo les quiero compartir también en esta tarde es que en 1990 sí hay un resurgimiento de la contracultura, y por eso podemos hablar de una continuidad de la contracultura a partir de la caída del muro de Berlín, como sabemos que impacta en todo el mundo, que se habla del fin de un proceso histórico y el inicio del otro, y por lo tanto también del empuje de protestas sociales que van a irse generando en la década de 1990. Particularmente, y esto lo escribo también en un artículo que les voy a compartir acá, con la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México en 1994. Las juventudes desorganizadas que estaban expresando contracultura en la década de 1980 y en 1990 encontraron en el movimiento zapatista de 1994, y particularmente en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas, al sur de México, una nueva forma, un nuevo movimiento que los abanderó, que les dio identidad y que les puso el ojo nuevamente en los pueblos indígenas como una especie de bandera que debía de seguirse, y que por eso el movimiento zapatista tiene muchísimo impacto en la década de 1990 en el mundo. En México, por supuesto, tratan de censurarlo, se trata de no hablar, pero muchísimos grupos de jóvenes llegan a México, y particularmente a Chiapas y a la ciudad de San Cristóbal de las Casas en 1990, para conocer la experiencia zapatista, y ahí se van generando muchas expresiones contraculturales. 1994 representa una nueva, eh, una nueva bandera de la contracultura en el caso de México, y da esperanza también. Y eso permite también que las izquierdas, por ejemplo, en México, ganaran unos años después, y ya desde el principio de 2000 dieran fuerza para tratar de quitar, en el caso de México, a un partido que tenía ya más de 7 décadas gobernando, que fue el Partido Revolucionario Institucional. El Ejército Zapatista proporciona a la contracultura una nueva bandera ideológica, ¿sí? Digamos, englobada en la resistencia de los pueblos originarios. Y el mundo indígena, esto es lo que yo planteo en mi tesis de licenciatura, y que después seguí trabajando algunos años después. Los jóvenes lo ven también como una utopía, como una utopía que se hace posible a todo su mundo de desilusión del final del siglo XX. El mundo indígena visto por los jóvenes en 1994 fue popular gracias al Ejército Zapatista
de liberación nacional. Y es así como se fundan, desde mi perspectiva, nuevos espacios de la contracultura, particularmente la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas, que es el punto de partida hacia los caracoles zapatistas, hacia esos espacios de resistencia, hacia la figura, por ejemplo, del subcomandante Marcos en la década de 1990, que es muy popular, hoy en día ya no, pero sí en la década de 1990. Entonces, yo creo que el EZLN es una inspiración para las juventudes durante el final del siglo XX. El mundo zapatista va a ser una nueva inspiración y podemos hablar de movimientos contraculturales, de uso, por ejemplo, de enteógenos. Yo viví en San Cristóbal de las Casas entre 1998 y 2001 y pude acompañar a muchos jóvenes artesanos en el uso de experiencias psicodélicas y entonces fue muy interesante platicar con ellos. Entonces, bueno, y pues voy cerrando para pasar a la sesión de preguntas con la última parte de esta exposición que tiene que ver con la idea de la continuidad entre la contracultura, perdón, y la psicodelia que vamos teniendo en estos últimos años. Y creo yo que es muy importante y eso espero que abone de una manera su curso entre la antropología y la literatura beatnik. Y que de ahí nuevamente tenemos que retomar las experiencias de la década de 1960 y 1970. Y yo esto lo analizo en el artículo que les voy a compartir, donde retomo los trabajos precisamente de Teodoro Rorschach, del que les hablaba, de Enrique Marroquín, que es un antropólogo contracultural, y de José Agustín, que es este escritor, literato de la contracultura, que tiene muchísima poesía, bien interesante, y que es la poesía de la onda, ¿sí? Entonces, creo que es muy importante que entendamos también todo este movimiento contracultural en el arte, en la poesía, y particularmente en los textos de Jack Kerouac y de Allen Ginsberg, que son poetas de la literatura beat de los años 50, que vienen a México y que fundan todo un movimiento contracultural en la literatura, que también ahí Enrique Marroquín en su libro define como hipiteca y que los jala como los, como los escritores de la onda hippie estadounidense, pero hipiteca mexicana, que son los que consumen junto con los trabajos, por ejemplo, de Carlos Castaneda, que lee los cabos de las décadas de 1980 y 90, particularmente el libro de las enseñanzas de Don Juan, y entre ellos dos, escritores yo retomo como parte de la contracultura que después, en los 90 también muchos jóvenes están leyendo y que hoy en día, curiosamente, también muchos jóvenes en las universidades leen, que es Allen Ginsberg, el poeta de la contracultura, y también, por supuesto, William Burroughs y sobre todo lo que va a ser la Biblia de la contracultura de toda una generación de la psicodelia, que es Jack Kerouac, con su libro En el Camino, que inspira a todo el movimiento contracultural de los 60, 70, 80, 90 y 2000. O sea, ahí podemos tener la continuidad de la contracultura en estas obras tan interesantes y creo entonces que la experiencia psicodélica, ahora sí para ir cerrando y pasar a las preguntas, la podemos entender en el caso de México y aquí habría que ver cuáles son las relaciones que hay con otros países, con Guatemala, con Perú, con Ecuador, con Bolivia, no lo sé, pero a través de las experiencias psicodélicas pudimos hablar de un fundamento antropológico, en un fundamento artístico de expresiones contraculturales que van caminando a lo largo del tiempo y que se van adaptando contra los modelos económicos de su tiempo. En el caso de México, del modelo neoliberal, y ahorita, en el caso de los últimos 8 años, 7 años, perdón, del modelo de la 4T, al cual las juventudes están rechazando, hay que decirlo así, no están siendo partícipes, eso es bien curioso, creo que lo tenemos que estudiar en el caso de México, no están, parecería que sí, esperaríamos que sí fuera, pero no,
están más girando hacia la derecha, lo cual es peligroso, también desde mi punto de vista. Entonces, ¿por qué? Porque las derechas castigan mucho o han castigado mucho a la contracultura. Entonces creo que la literatura de la onda, por eso les hablaba de la onda al principio, el jazz, el rock, y otros géneros musicales, la literatura, incluso creo que hasta la salsa y las nuevas corrientes musicales van generando movimientos alternativos. En el caso de México, los hippies de los 60, pero también los hipitecas de los 70 van transitando, los jóvenes hippies y artesanos en la década de 1990, y ahora también los tenemos, van transitando y van caminando hacia diferentes lugares. Y bueno, pues cierro con ideas y ahora sí pasamos a las preguntas porque creo que es necesario discutir sobre el concepto de cultura en su relación con la contracultura como primera gran conclusión, y por eso creo que la antropología es muy importante, porque la contracultura produce diversas manifestaciones y una de ellas está en la influencia de las experiencias psicodélicas a través de la literatura, en el caso de los 60 y 70, la literatura beatnik, pero también en otros géneros literarios que van transitando a lo largo del tiempo y de las décadas, 80, 90, 2000, 2010 y ahora 2020. Es decir, hay mucha literatura contracultural que me parece que debemos de rescatar también y que se relaciona también con experiencias de uso de plantas enteógenas particularmente. Creo que ahí hay mucho potencial de investigación y que creo que siguen todo esto rechazando a las instituciones políticas que dictan pautas de comportamiento, incluyendo los gobiernos de izquierda, ¿sí? Que también están muy atentos de cómo controlar a los jóvenes y que siguen endureciendo medidas y políticas para tratar de impedir que los jóvenes se organicen. Eso es muy importante, por eso creo que estamos en un nuevo florecimiento ahora en el año 2025 de expresiones contraculturales. En México lo podemos ver en muchísimas ciudades, prácticamente en todas las ciudades, sobre todo muy conservadoras, lo tenemos. Y por lo tanto, la contracultura sigue siendo pertinente en los imaginarios de las nuevas juventudes y creo que es ahí donde podemos nosotros seguir dialogando. Yo les voy a pasar con Andrés, le voy a enviar los links también, o si quieren también me pueden escribir, de estos artículos que yo he escrito sobre contracultura y de otros que estoy preparando también para el futuro. Particularmente, pues bueno, les expuse de un acercamiento a la contracultura en México, que está en la revista que Andrés coordinó en el dossier. Y también, bueno, escribí un artículo en otra revista Copala, que son espacios contraculturales en San Cristóbal de las Casas, alrededor del movimiento zapatista en 1994, y un ensayo que escribí ya en 2018, que fue sobre los 50 años de la contracultura, teoría crítica y contracultura, donde hago esa relación con teóricos, particularmente de Herbert Marcuse. Pues este es mi correo también, mi correo, y ese también tengo ahí mis artículos, estos y otros sobre educación intercultural, que es un tema que trabajo ahí en mi página de academia. Pues bueno, Andrés y todos quienes están ahorita en este curso, pues yo me quedaría ahorita aquí, y me gustaría como escucharlos y si tienen alguna pregunta, algún comentario, porque bueno, sé que estamos en tiempo, espero ir a tiempo, traté de hacerlo muy rápido y pues bueno, esto es lo que les quería compartir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Felipe. Más bien, yo creo que ahí podrías, si es que no es mucha molestia, ahí ir apuntando en la Sí, compu claro. o con un esferito ahí Sí. para hacer una compilación de las preguntas y ahí tú te explayas ahí hasta las 8 de la noche. Y más bien, muchas gracias por compartir. El Felipe es una persona totalmente generosa, aparte de otras cualidades, pero que por el tiempo les dejamos ahí en pausa. Entonces, bueno, yo quiero comenzar más que una pregunta mía. Si es que no hay te lanzo una que quisiera ahí compartirte, pero con una de Juan Carlos Álvarez. El Juanca es parte de un grupo, espero que no se enoje por decirlo, aunque ya todos sabemos, pero tú no, y que en México hay, si es que también pueden conectarse de una organización que se llama la
Sociedad Psicodélica del Ecuador. Entonces él reside en Guayaquil y está con un problemita creo que del micrófono, pero voy a leer tal cual como él me la puso y ahí vos le vas Sí, respondiendo, Felipe. Dice, claro. ¿qué efectos se dan posterior a la aparición de estos grupos de contracultura? Hablo específicamente del caso, por ejemplo, de la generación Z o del pirata de One Piece. Debe referirse a Luffy, ¿no? Un movimiento que empezó, creo que en Nepal y acaba de llegar a Perú. Es decir, se está refiriendo al uso simbólico de Luffy, si no sé si lo ubicas, al personaje principal, en varias protestas sociales. Entonces concluye y dice, ¿es posible que sea un movimiento de contracultura más grande en América Latina, considerando las situaciones geopolíticas que tenemos ahí? Y de ahí, bueno, veo que el Edison tiene otra pregunta y no sé, hagamos o aprovechemos estos Sí, minutitos para darle unos 10 ahí a que Felipe ahí nos cuente todo. sí, 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 adelante, voy tomando nota y adelante, Edison, claro, te escuchamos. Muchísimas gracias. Pues sí, sobre todo a mí me llama mucho la atención cuando mencionas a Bauman, porque, y tiene mucha relación con la pregunta que acaba de hacer Andrés de parte de Carlos, ¿no? Porque ¿qué es lo que sucede? Que ahora empiezan a aparecer símbolos contraculturales que vienen a partir de productos completamente comerciales, lo cual no sucedía hace años. La figura del Che Guevara, por ejemplo, pasó de ser una figura Ujú. social a convertirse en una figura comercial. Sin embargo, ahora es a la inversa. Las figuras comerciales se empiezan a convertir en símbolos de transformación social y al mismo tiempo se vuelven líquidos porque apenas aparecen, no tienen mucho tiempo para establecerse y ya se diluyen, se disuelven. Y entonces eso también a mí me da la idea de que dentro de los movimientos sociales las ideas también se vuelven líquidas y las revoluciones ya no son tan sólidas, tan estables. Por lo tanto, no podemos afianzarnos o esperar al menos que los cambios que proponen estas revoluciones sean asimismo sólidos. Gracias. Sí, muchas gracias. Hay otra mano levantada, Sí, si ahí, quieren, la de Carlos ahí está, Andrés, escucho está y Carlitos contesto. Narváez y luego está Antonio. Al Sí, Antonio, perfecto. Voy tomando nota aquí de las Eh, preguntas. Gracias, Edison. Adelante, Carlos. eh, Muchas gracias, Felipe. Interesante poder escucharte porque acá en Ecuador también surgió, bueno, me lleva a la cabeza también un movimiento literario que se dio en los 60, que fue Los Ánsicos. También empezó como una contracultura acá, un movimiento literario que era bastante contrapunteador contra el poder. Igual en los 90 también tuvimos un resurgir de lucha que fue cultural desde los movimientos del rock, el underground, el metal, el punto de eso. Entonces, esas luchas de los 90 fueron culturales y de alguna manera fueron contraculturales, pero ahora, ya después de un poco más de 30 años, yo no sé si todavía hay como una distinción muy clara entre ese estado, industria o medios o moral dominante y si hay rebeldes que lo confrontan. Entonces, lo que quiero preguntarte es si aún existe una cultura hegemónica contra la que hay que luchar, como en los 60, 70, incluso hasta en los 90, o la globalización o lo digital, y han borrado esa oposición clara entre poder y disidencia, porque ya con los medios estamos casi absorbidos. Entonces, no sé si me podrías dar alguna luz. Sí, claro que sí. No sé si hay otra pregunta. ¿Te parece, Andrés, que contesto estas tres? sí, Antonio también está. Creo que con Ah, esos adelante, cuatro ya Antonio. Sí, ahí tienes tiempo. sí, Antonio, claro. Gracias, Felipe. Toño Benítez de la UNAM, del Observatorio de Legislación y Adjudicación. Oye, Hola, pues, hola. a ver, tú desde la Universidad Veracruzana, desde la parte de la carrera de comunicación, pues traes todo esto al dedo, ¿no? Porque al final del día vas viendo justamente cómo desde el alumno tan teórico que se haya metido como ratón de biblioteca, casi que tendría que estar disecado, hasta el más disruptivo que está con el TikTok y que justamente hasta es complicado y que casi lo quieres amputar de las manos, pero que justamente te saca de la caja una perspectiva distinta al cómo generar contracultura. Desde el ámbito muy jurídico, que es donde estoy yo, en el ámbito de regulación de política de drogas, cuando fue el análisis para la Corte en materia de los famosos fallos constitucionales en materia de cannabis, a la Corte se le dijo, aquí hay evidencia de que ya es necesaria la contracultura. Y la Corte dijo, eso no es evidencia, falta porque no está generada en México. Una situación muy estúpida, porque al final del día,
pues, lo que está pasando en reflexión en China generalmente es una caja de resonancia que también nos pasa acá en México, o que le pasa al Tíbet, a pesar de que son los hermanos incómodos. Ahora que hacen todos estos comentarios, me vinieron dos situaciones de lógica a la mente. Uno fue el documental de Netflix de Rompan Todo, de historia del rock. Entonces, justamente, ¿no? Muy mexicano diríamos, ¿cómo carajos, cómo chingada madre rompemos estos dogmas en política de drogas? ¿Qué nos hace falta para que justamente hagamos ya una resonancia fuerte y que estemos con la cuestión moralina? Y la otra, desde el ámbito de la academia, tú eres académico, muchos de los que están aquí presentes son académicos, medios debutantes, medios consolidados. Y bueno, Andrés, ni qué decir, él ya es rockstar, a pesar de que no le gusta reconocerlo. ¿Por qué no hacer una obra colectiva? Una obra colectiva y socializarla bien. Me encanta, por ejemplo, el formato que hace el Colmex en sus historias mínimas, que es justamente esta cuestión de alto seso, cómo lo aterrizas y lo llevas al pueblo en general. ¿Cómo lograr que esta contracultura pase a ser el Che Guevara en mi playera, lo más socialista pero más comercial posible? Gracias. Muchas gracias. Híjoles, qué tremendas comentarios tan interesantes. Quiero empezar con esto último, y que me parece que esta es una buena oportunidad que tenemos para pensar a lo mejor como en esa historia mínima de la contracultura, que como se ha hecho de otras cosas que creo que hay que empezar a construir, porque sí, efectivamente, ese documental de Rompan Todo dejó muchas cosas por decir, y además generó mucha controversia. Yo recuerdo cuando salió, o sea, muchísima gente diciendo, no, pero ¿cómo? Nada más hablan de ciertos grupos y dónde quedaron otros. Entonces creo que por eso la importancia de seguir hablando de contracultura, como creo que es muy importante entender todos estos géneros musicales, todos estos movimientos artísticos, y yo creo que todas estas generación de expresiones contraculturales, voy a decirlo así, desordenadas, desorganizadas, no vinculadas, y me voy también a la primera pregunta, el primer comentario también, que tiene que ver precisamente con que sí creo que tiene que ver también con que la desorganización, lo líquido, y habría que revisarlo también históricamente desde cuándo podíamos empezar a hablar de esto, es parte de la contracultura. Es decir, a lo mejor en 1968 se pensó que todas las expresiones que se dieron en ese año iban a tener una incidencia política. Sí, pero no también. Sí y no. Esa es la característica, la paradoja. Creo que la paradoja es la característica de la contracultura y hay que abordarlo así. O sea, tenemos que abordar a la contracultura como una paradoja, como algo que está y no está, que existe y que no existe, que no necesariamente va a tener una incidencia política. Por eso creo que se va acomodando a los momentos políticos que vive, y que, es decir, que va siendo respuesta a los movimientos políticos que se están viviendo en cada tiempo. Por ejemplo, ahora, por supuesto, en el caso de México se está protestando contra el proyecto de la Cuarta Transformación. Y eso a lo mejor nos incomoda a nosotros, que en los 90 decíamos, queremos que se derrumbe el PRI, adiós al PRI, queremos que caiga el PRI. Y ahora que cayó, vemos que los jóvenes dicen que caiga Morena, no estamos. Entonces ahí se va a empezar a generar un movimiento contracultural. Es decir, lo que yo propongo, y tratando de contestar todos los comentarios, porque el tiempo es poco, creo que se va acomodando la protesta al tiempo que se está viviendo, y es ahí donde tenemos que poner el ojo, ¿sí? O sea, es decir, no necesariamente los movimientos contraculturales van a ser una protesta contra las ideologías políticas de izquierda, van a ser contra ellas, contra las de derecha, contra las de extrema derecha, centro derechas, o lo que esté en ese momento, y que va a generar manifestaciones culturales y artísticas. Por eso es importante entender los contextos, como el caso de la contracultura, en que nacieron esas movilizaciones y esas acciones colectivas, porque unas son las movilizaciones sociales, unos los movimientos sociales, y otro muy distinto son las acciones colectivas, que no necesariamente van en la lógica de una movilización masiva,
pero que sí pueden tener repercusiones. Creo que por ahí es donde tenemos que empezar a escribir y por eso creo que la antropología, y con eso finalizaría esta intervención, que es la antropología la disciplina que nos puede dar como el eje para entender a los movimientos contraculturales, porque los podemos entender desde una perspectiva cualitativa, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que les podría yo comentar. Y bueno, no sé, Andrés, ya estamos sobre 6:56 aquí en México, entonces, pues no sé, yo creo que vamos cerrando, ¿verdad? Si es que alguien más tiene una pregunta, podríamos Sí, sí, adelante. darle ahí unos 2 minutitos más, 3 para... No, Ok, yo ok. 8 en punto. O sea, está 8 en puntos el contrato. Ah, ok, perfecto. Todavía faltan 4 minutos. Y más Adelante. bien, gracias, Felipe, a ti. O, ¿alguien más tiene alguna pregunta? No sé, la Ceci creo que tiene solo una interacción de diciendo todo bien, que le encantó la clase, pero si alguien tiene alguna otra pregunta, y si no, yo tengo una chiquita y ahí unos 2 minutitos, Sí, podría ser. adelante, adelante. Nadie, nadie, nadie. Entonces voy, a ver, no, yo lo que te quería preguntar, aprovechar que estamos acá en este espacio, es justo, bueno, yo te conozco un poco más tu trabajo y todo, ¿no? El recorrido, el tema de la contracultura, pero me interesa mucho esto, ¿no? De cómo abarcaste tú teóricamente el tema de la onda, ¿no es cierto? Entonces, yo te quería preguntar como, ¿qué onda con la onda de la cultura o de la contracultura, o de si aún le podemos denominar contracultura, sobre todo a partir de los últimos 5 o 7 años, es decir, más allá de lo que te preguntó Juan Carlos, ¿no? De Luffy, y tal vez abordando México, no sé, en pocos minutos, pero un poco más enfocándonos en el tema de las políticas de drogas, ¿no? Que es lo que nos reúne, lo que nos motiva, lo que nos alegra a muchos acá, es porque, por ejemplo, tú hablaste de este ejemplo de la época del COVID, ¿no? En México, de que este espacio se vuelve contracultural, independientemente del riesgo y del resultado también del contagio, pero acá en Ecuador y en la región andina, por no decir casi en toda Latinoamérica, el tema de los espacios de consumo siempre han surgido como formas contraculturales, por reducirlas a un concepto teórico, es decir, no hay espacios de consumo, ¿no es cierto? Y todos son, o sea, como una especie de coffee shops ultra undergrounds, alternativos, poco sanitarios, etcétera. Pero, ¿cómo le ves tú este tema de, o sea, qué onda con la onda cultural, sobre todo alrededor del tema de los espacios de consumo? Sí, yo creo que se están generando en muchos lugares y están teniendo repercusiones y están, creo que están siendo muy atacados, particularmente eso que creo que me preocupa y a la vez eso, por supuesto, tratando de contestar tu pregunta y haciendo una reflexión, es lo que va a generar que se vayan también dando más de estos espacios, porque, digamos, en México, particularmente las políticas todas estas políticas que van creciendo, por supuesto, hay mucha gente que está en la defensa de ellos, pero hay una gran cantidad de gente que en este momento también con todas estas expresiones de derecha, de grupos de extrema derecha, que están ganando terreno en México, que están en los medios virtuales, que están en las redes sociales, las están atacando muy fuerte y que a mí me preocupa que a pesar de que hay en muchos movimientos sociales, por ejemplo, de políticas de género, de comunidades de diversidad sexual, de pueblos originarios. Hay muchos avances y de políticas también de consumo de drogas en el caso de México, pero se está replegando la extrema derecha ante ellos. Entonces, por eso debemos de poner un ojo en ellos. Creo que hay posibilidades muy grandes de hacer trabajo de investigación ahí. ¿Por qué? Porque conforme los grupos de extrema derecha vayan reconquistando y ganando lugares, van a obtener rechazos fuertes de estos grupos que han ganado también espacios. Entonces ahí vamos a tener mucha fricción en los próximos años y yo creo que necesitamos estos espacios de diálogo para conocer las experiencias, por ejemplo, la experiencia que tú tienes ahí en el Ecuador, las experiencias que tienen en otros países, para ir también tratando de tener incidencia en el diseño de políticas hacia esto, hacia el consumo de drogas, por ejemplo, al llamarlas también, al mal llamarlas, creo, ¿no? Por ejemplo, el caso de los enteógenos, que les llaman alucinógenos, que les han llamado históricamente así en un término peyorativo. O sea, yo veo mucho en redes sociales que hay como un renacimiento de un ataque muy fuerte a esto, a pesar de que se ganaron espacios en los últimos 20 años.
O sea, es muy peligroso el ascenso de las extremas derechas por eso. Eso te podía comentar, Andrés. Yo creo que diría que es necesario que nos encontremos muchas veces más y que dialoguemos con otros actores políticos desde lo jurídico, desde la antropología, desde la sociología, desde el estudio de los movimientos sociales también, para establecer nuevas medidas ante los ataques frontales de las extremas derechas en América Latina. Bueno, muchas gracias, Felipe, por tu tiempo, por tus Sí. conocimientos. Gracias a todos quienes se unieron acá. Y pues, como solemos decir, eso es todo por hoy. Así que, Sí, muchas gracias y pues ahí les dejo un mi gusto correo y pues enorme. un gusto. Sí, gracias por los documentos que nos vas a compartir, por estar acá y pues que hayan muchas más oportunidades como han habido durante estos ya 7 años, Felipe. Así que Sí, sí, sí. gracias a Te todos, mando a un todas. abrazo y un abrazo a todos. Gracias por escucharnos. Igual, ya nos estamos viendo el jueves, chicos, ahí en la presencialidad, quienes puedan estar presentes. Chao, chao. Un Chao, gusto. Ana. Chao, Gracias. Patricia. Muchas Mateo. gracias. Chao, Carlitos. Chao, Toño. Gracias. Gracias. Saludos. Yo soy sí, Carlos Saludos. Andrade. Chao, Chao. Juanca, Dani. Bye, bye.